Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz jueves, que es el día que grabo esta clase. Y hoy les traigo una clase fantástica, maravillosa. Yo sé que les va a servir un montón. Para esta clase me basé en mi experiencia en la transmisión y obviamente en el seguimiento de otras transmisiones de modelos y pues obviamente patrones que notaba que hacían que una sala se llenara, que una sala, ese tráfico se le quedara en la transmisión y que posteriormente le comprara. Porque ahora no solamente basta con atraer personas a tu sala, que pues obviamente nosotros queremos atraer personas que tengan fichas y que esas fichas pues obviamente las conviertan, pero para que tú te asegures que lleguen esas personas con fichas, de todas formas tienes que hacer un tráfico. Pero no solamente eso nos está evaluando las plataformas, sino también nos está evaluando la capacidad que tenemos nosotros para que ese grupo de personas, es decir, ese grupo de espectadores, se quede en tu sala. ¿Cuánto tiempo logras tú retener a esas personas? Y de esa forma te va marcando el posicionamiento. Y luego viene la parte más importante y la más compleja de todas, y es cuánto logras tú que esas personas te compren. De ese grupito de personas, cuáles de esos que entran, que tienen fichas, que se quedaron, cuáles te van a comprar. Entonces, nosotros podemos lograr todo lo anterior trabajando algo muy importante, que son los ángulos de cámara. Tú no necesitas tener ni la mejor cámara del mundo, ni necesitas tener toda la juguetería interactiva que tú quieras. Incluso tú puedes llegar a tener muy buen tráfico, tener muy buena retención y posteriormente conversión sin tener ningún tipo de juguete interactivo. ¿Que ayudan? Sí. ¿Que aumentan? Dependiendo. Hay modelos que son tremendamente aburridas y aunque tengas el último juguete interactivo, el mejor del mercado, no va a pasar nada. Porque ni el juguete hace milagros, ni la página hace milagros. Como les digo siempre, el milagro lo hace la modelo. Entonces, hoy les quiero compartir una serie de ángulos que atraen, retienen y venden, que pues obviamente es una de las cosas que ustedes más buscan. Bueno, ustedes no, todos buscamos. Entonces, hoy quiero como contarles cómo pueden utilizar su cámara para aumentar atención, permanencia y conexión con tu audiencia. Ojo, súper importante que tengan una cámara que sea flexible, es decir, una cámara que la puedan mover o una cámara que pueda hacer acercamientos. Yo voy a dar una opinión no popular entre muchos modelos y para mí, por ejemplo, en este momento no es rentable tener una super cámara, es decir, una cámara fotográfica que utilices como video, como una Sony, como una Canon, que las transmisiones son bellísimas, es decir, en cuanto a resolución se ve espectacular, pero tiene muy poca movilidad porque es una cámara tan grande, o sea, es una cámara grande, es una cámara que necesita un soporte pues, contundente, pero mover esa cámara, hacer ángulos de POV, hacer ángulos de acercamientos, pues no es tan fácil. Así que yo particularmente al día de hoy no compraría ese tipo de cámaras, no haría esa inversión y más bien la haría la inversión en otro tipo de cámaras o en otras cosas. Voy a pedirles un momento y cierro la puerta de acá. Para que no se entre todo el ruido. Seguimos. Bueno, ¿qué es lo que la mayoría de creadores ignoran? Y es que están obsesionados con comprar los mejores equipos, que creen que si no tienen los mejores equipos no funciona, que si no tienen la mejor iluminación las cosas no funcionan, si no tienen los mejores accesorios, que el espacio tiene que tener la mejor decoración, la mejor iluminación, cambian constantemente de vestuario y pues obviamente ese tipo de cosas ayudan, pero pues no hacen milagro. Les voy a compartir la experiencia con una modelo y ella, su transmisión es bellísima.
es bellísima. O sea, la iluminación, ella se preocupó por tener la super iluminación, por tener la super cámara, por tener el super equipo, todos los juguetes que podía, pero su transmisión como tal, su contenido como tal, no estaba fortalecido. Se dedicó a fortalecer todo lo externo, pero no se dedicó a fortalecer lo más importante. El activo más importante de ustedes es ustedes. Luego entra la cámara, luego entra, bueno, la página, la cámara, los juguetes. Eso es lo más importante, pero lo más importante siempre van a ser ustedes. A lo que ustedes más le tienen que invertir es a ustedes. Porque si ustedes están bien, con cualquier cosa con lo que tú salgas, se va a ver precioso, se va a ver llamativo, porque lo que hace que eso se vea llamativo eres tú, no la cámara, no el outfit, no el juguete. Entonces, un mismo cuerpo, una misma persona, una misma habitación, pues puede generar resultados completamente distintos dependiendo de cómo se utilicen. Y aquí entran los ángulos de cámara, porque tú puedes tener una cámara normalita, pero si tú juegas con los ángulos, si tú juegas con los planos, eso hace que una transmisión sea mucho más dinámica y llame la atención. Que actualmente eso es lo que está predominando, o sea, es decir, esto actualmente es la tendencia. ¿Por qué? Porque ya poco a poco esa tendencia de esa transmisión que era fija, ya poco a poco va a dejar de funcionar. Así como ya no funciona quedarte quieto, estático, esperando que pase algo, que sean los usuarios que te indiquen que te pares, que bailes, que te muevas. Ya poco a poco eso ya no funciona y que antes era lo que se hacía y que ahora toca estar moviéndose todo el tiempo y que tú eres el que tienes que proponer, pues una transmisión estática poco a poco va a dejar de existir. Incluso yo tengo una teoría y las transmisiones ordenador poco a poco también van a dejar de existir y los usuarios, los espectadores y las mismas plataformas le van a dar más prioridad a quienes transmiten y saben transmitir a través de móviles, porque al final del día un móvil ya también se va a convertir en un ordenador andante. Entonces, si alguien ya se posicionó transmitiendo con móviles, va a tener muchas más posibilidades de posicionarse que una persona que no lo sabe hacer y que todavía está en ordenador. Entonces, esto es súper importante que ustedes lo tengan muy presente. Y es que miren, la mayoría cree que los usuarios compran únicamente o que solo están comprándoles por la apariencia, como ustedes se vean, pero la realidad es otra. Realmente ellos compran por percepción y la percepción realmente tú la construyes visualmente. Es decir, compran como te ven, pero si tú haces un juego de percepción con ellos, pues vas a tener muchas más posibilidades. Porque miren, ya los usuarios no buscan perfección. Ustedes se pueden encontrar transmisiones de chicas que no son perfectas, de modelos que no son perfectos, tanto hombres como mujeres, que son curvis, que transmiten en fondos que no están iluminados y muchas veces son aquellos que tienen mucho más tráfico. ¿Por qué? Porque muestran algo más orgánico, muestran algo más real, algo que ellos se puedan encontrar si caminan, si van a una tienda, ya van mucho a la fantasía. Por eso ustedes ven esas transmisiones de chicas que transmiten en tiendas, en droguerías, que transmiten en metro, en buses, en el coche. ¿Por qué? Porque el usuario ya empieza a imaginarse, deme un segundo, quedarme en la llamada. Listo. Porque el usuario empieza a imaginarse ese momento que está contigo. Y empieza y dice, oye, yo puedo encontrarme esta chica quizás en el metro. Voy a la farmacia y me puedo encontrar una chica como esta. Entonces los lleva a una fantasía. Entonces, ahora realmente que buscan inmersión, que sientan que ellos están dentro de esa escena contigo. Buscan cercanía.
una conexión real, no una transmisión que sea fría o que sea muy distante. Buscan presencia, la sensación de que tú realmente estás allí. O sea, buscan una verdadera interpretación y buscan autenticidad, experiencias reales. Y esto genera permanencia y fidelidad, que tú te notes auténtica, que tú de verdad, si es tu personaje, que ese personaje se note auténtico, que de verdad ellos se crean que así es. Entonces, por ejemplo, piensa en las creadoras que más recuerdas y muchas veces no son las más perfectas, no siempre son las más perfectas, son las que, pero realmente son los que te hacen sentir dentro de una escena, que tú dices, esto me podría pasar a mí. Entonces, ahora ya entrando a la parte de ángulos, ¿no? A lo que vinimos. Tomo un poquito de agua. Estoy seca. Así que empecemos. Entonces vamos a hablar del ángulo de cercanía. Aquí tengo mi trípode y mi móvil y les voy mostrando. Entonces, ¿cuál es el ángulo de cercanía y cómo funciona? Este ángulo, o digamos que la mayoría de creadoras transmiten demasiado lejos. O sea, ustedes por lo general, cuando veo sus transmisiones, transmiten muy lejos. Transmiten en un plano general, es decir, donde se ve la habitación, donde se ve la sala o en el lugar donde ustedes transmiten y ustedes se ven como en la mitad o en un ladito. Pero ¿qué pasa? Que toda la transmisión se quedan así. Ese plano está muy bien, pero por unos minutos, pero no toda la transmisión, no todas las 5 horas. Entonces, ese tipo de plano crea una distancia emocional. ¿Cuál es el truco? Acercarte. Empieza en ese plano, está maravilloso, empieza con ese plano general, dura entre 10 a 15 minutos y luego te vas acercando, mucho más de lo que normalmente harías. Entonces, digamos que acá tenemos la cámara, voy a en un segundo, acá sí necesito verme, ver mi retorno para explicarles. Entonces, digamos que esta es la cámara, tú transmites con el móvil o tú transmites con tu cámara normal. Entonces, una opción es coger la cámara, ¿no? Y acercarte de esta forma, ¿no? Hacer esto. O la otra opción es, digamos que tienes tu trípode, ¿verdad? Estás con el trípode. Entonces, si yo estaba alejada, entonces yo lo que hago es, yo por lo general, por ejemplo, yo tengo el trípode en esta posición, o sea, en el más bajito de todo. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar, a mí me gusta trabajar mucho el ángulo contrapicado, porque me gusta que los usuarios sientan que yo estoy arriba de ellos. Quizás también es porque me considero un poco dominante. Entonces, digamos que tú lo que puedes hacer es acercar tu cara, ya mover esta cámara, ¿no? Y tú puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer acercamientos de esta forma, ¿no? Te acercas de esta forma y, por ejemplo, acá puedes hacer el show del hielo, de las frutas o del labial. Te acercas de esta forma o el show del dedo, de Suck My Finger. Entonces, puedes hacerlo acá o también, que no sé si me estoy adelantando, puedes hacer el de hacerte aquí, de esta forma, subir un poco la cámara y aquí utilizamos una posición de sumisión. ¿Por qué? Porque el usuario va a sentir que él está arriba de mí. Y aquí también podemos hacer el acercamiento. Digamos que yo les recomiendo los dos. Son muy buenos. Seguimos. ¿Por qué nos va a funcionar este ángulo? Súper importante. Porque el usuario o el espectador va a sentir una cercanía física como emocional. O sea, físico porque realmente estás cerca a la cámara, pero también emocional, porque recuerden que nosotros con las personas que nos queremos, que nos gustamos, pues nos acercamos. Entonces, el usuario siente, ella está hablando conmigo o él está hablando conmigo, ¿no? No está hablando con la sala.
¿Listo? Yo les recomiendo que para este tipo de ángulo estén entre 10 a 15 minutos, dependiendo de la respuesta que obtengan. Si ustedes están como que viendo que la sala se les está llenando, sigan. Si ustedes ven que los usuarios las están tipeando, sigan. Algo que puede pasar y es que los lleven a privado. O sea, siempre pasa algo. Siempre en el minuto 9 pasa algo. O en el minuto 5 pasa algo. No cambies cada 30 segundos porque no me funcionó. Oigan, esto no va a funcionar al minuto, tampoco al segundo y tampoco al tercero. Quizá a partir del noveno y el 10º minuto empieza a mover la sala. Luego tenemos el ángulo de efecto zoom y retroceso, que es exactamente lo mismo, pero luego lo que haces es que te vas alejando un poco para que vean todo el contexto. Entonces yo acerco la boca y que vean la boca, como también puedes hacer un acercamiento. Vamos a ver, otra vez, miro por acá. Y digamos que haces un acercamiento, digamos que estás en lencería, o ni siquiera en lencería, puedes estar en ropa. Yo lo he hecho en ropa. Tenemos acá el mismo, no veía. Acá se me va la cabeza, se me mochó la cabeza, pero bueno. Entonces, digamos que tú estás en lencería, ¿verdad? Entonces, tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, hacer un ángulo de pronto de esta zona, que ellos vean esta zona específica, ¿verdad? Y estás acá entre 5, incluso también 10 minutos, y luego lo que haces es, te corres, te mueves, y te acerco esto, y te alejas un poco. No necesitas ni siquiera subir acá, si quieres. Lo puedes subir, si quieres, si te place. Si no, lo puedes dejar igual, y tú lo que haces es que te alejas. Este ángulo es buenísimo para que ellos vean como todo el contexto, para que tampoco se aburran. Los ángulos cercanos a zonas explícitas, pues obviamente van a atraer muchísimo público. Mucha gente me dice, ay, pero es que atrae público que no tiene fichas. Sí, pues en página pública, pues sí, eso va a pasar. O sea, pero pues ese es el precio, o sea, es decir, va a pasar, pues es obvio, es lógica, pero tú necesitas que te entren muchas personas para que al menos te compren 4. Incluso te pueden llegar a comprar más, pero a lo que voy es, o sea, no se pueden quedar, ay, pero es que me entra mucho mirón. Pues si no te gusta que te entren mirones, entonces no transmitas. ¿Listo? Porque hasta en página privada también, mientras que estés en show free, en página privada, te va a entrar gente. Entonces, si a ti lo que te molesta es que todos los que entren, o sea, que entre mucha gente y que muchos no vean, pues oye, dedícate a hacer ticket show y ya. Y no hay problema. Entonces, este efecto zoom y retroceso, como para explicarles también, funciona de comienza cerca, captas la atención desde el primer segundo, mantienes la atención, es decir, sigues allí un tiempo, porque la idea es que el usuario se enganche contigo. Luego te vas alejando lentamente para mostrar el contexto, el entorno, y luego otra vez regresas. De esa forma generas curiosidad y permanencia. Recuerden que la curiosidad genera permanencia y la permanencia pues genera conversión. Pero primero tienes que generar curiosidad, luego permanencia y luego conversión. ¿Listo? Luego nos vamos con el ángulo de poder, que es la cámara baja mirando hacia arriba. Mejor dicho, lo que hemos estado, como les mostré hace un momento. Y este ángulo, pues obviamente va a cambiar completamente la percepción. ¿Qué transmite este tipo de ángulo? Y es seguridad, liderazgo, que tú lideras la sala, presencia, autoridad, porque tú te ves visualmente arriba de ellos, impacto visual. Y el espectador pues siente que te está viendo desde una posición inferior y eso genera una sensación muy potente hacia ellos. ¿Cómo lo vas a utilizar? En momentos importantes de la transmisión. Entonces, cuando tú sientes que te está entrando gente, aplícalo.
cuando incluso tú ves que quieres mover la sala, que la sala empiece a moverse, que te empiece a entrar gente, también lo puedes utilizar. Si tú quieres cumplir metas, si tú quieres que te lleven a privado, también lo puedes utilizar. Aunque yo particularmente para privados, o sea, si tú lo que quieres es como que te lleven a privado, te sugiero el del Zoom, el de Zoom como de la cara, te funciona muy bien. Y si tú quieres generar conversaciones que proyecten como seguridad. ¿Cuál es el error común? Es abusar de él, es decir, quedarte toda la transmisión en ese mismo ángulo y no estar cambiando. ¿Listo? Porque pues eso aburre a cualquiera. Luego tenemos el ángulo de cercanía para generar emoción. Entonces, este es la cámara ligeramente elevada, es decir, lo que les decía que se puede utilizar también mucho para shows con dildo, para darle la sensación al usuario que él está ahí contigo. Tú la tienes que elevar un poquito más allá de los ojos, entonces vuelvo de acá, me miro para que ustedes me vean, porque acá tengo, entonces, vamos a hacer lo siguiente, acá ven la punta, muy bien. Entonces, yo acá lo que puedes hacer es subir un poco más la cámara, ¿verdad? Acercarla. Yo trato de acercar lo que más pueda a la cámara. No hago esto porque eso solo lo hago con ángulos de partes bastante explícitas y sobre todo lo hago ya más en privado. Pero en público, pues, por ejemplo, hago esto para lo que les decía, el show de fruta, el show de hielo, el show de pintarse los labios, el show de chuparse los dedos, show de saliva. Funciona muy bien en este ángulo, como también funciona muy bien en el ángulo en el ángulo este. Porque pues obviamente ven cuando uno escupe. Un tip o un consejo que no les pase, que a mí me pasó y ya aprendí. Por ejemplo, a quienes transmiten con el celular, cuando vayan a hacer show de escupida, sí les recomiendo tratar de, es que, no, en ese momento, que el truco me lo dio mi esposo, y es ponerle un vidrio transparente a la cámara para que puedas escupir bien y que sí genere el efecto que me cayó. Como el truco que yo les he comentado del squirt, de hacer el squirt con la cámara abajo en el suelo, o el móvil abajo en el suelo, y pones como un vidrio o algo que proteja la cámara, ¿no? del chorro, pero de esa forma queda más dramático el chorro en ti. Entonces, el ángulo de cercanía que transmite, va a transmitir cercanía, obviamente, vulnerabilidad, no te ves más vulnerable porque pues obviamente tú estás abajo, genera confianza, apertura, por ejemplo, para quienes son más sumisos, pues yo les recomiendo que utilicen mucho más ese ángulo. Por ejemplo, te funciona muy bien para quienes les gusta mucho conversar, para quienes les funciona mucho la transmisión de conversación. Cuando tú quieres que la audiencia sienta que comparte un momento contigo. Te va a funcionar porque psicológicamente se percibe menos intimidante, se percibe mucho más humano, más cercano, y el usuario baja la guardia para conectarse mucho más contigo. Luego tenemos el ángulo de movimiento que genera vida dentro del en vivo. Otra vez agüita. ¿Y cuál es el error enorme? La cámara completamente estática durante horas, que fue lo que yo les comenté. O sea, eso es un error garrafal. Y hoy la atención es muy corta en todo, en aplicaciones, en redes sociales, en plataformas. El usuario siente que ya está viendo una fotografía cuando tú nunca cambias el ángulo. Él siente que no está viviendo algo. Muchas veces los modelos se quejan como, ay, pero es que siento que ya no hay vida, es que no pasa nada. Y uno les dice, cambia los ángulos, juega con los ángulos, no se cambia el ángulo una vez y ya. No, eso toca moverse todo el tiempo.
Entonces, los pequeños movimientos, aunque tú creas que sea súper pequeño, sí funciona. O sea, cambiar la posición dentro de un encuadre funciona. Variar la distancia de la cámara, es decir, más lejos, más cerca, funciona. Hay que hacerlo muchas veces. ¿Tienes que volverte un experto? Sí. Y para volverte un experto lo tienes que hacer muchas veces. Mostrar el entorno brevemente también gusta, porque a ellos les gusta saber tú dónde estás. Les da curiosidad ver cosas, te empiezan a preguntar por algo, tú de pronto tienes algo en tu sala o en tu casa que sea bastante característico, ni siquiera te has dado cuenta y se puede volver un elemento que llame la atención y que cuando ellos vean ese elemento saben que tú estás transmitiendo y entran. Por ejemplo, hacer recorridos suaves con la cámara es genial. Yo lo recomiendo también muchísimo en privados, porque como el privado, a ver, se vuelve más inmersivo, es algo más especial con el usuario, que él sienta que de verdad tú estás solo con él. Y yo no estoy hablando de hacer movimientos muy bruscos, hablo de un ritmo visual para mantener vida en la transmisión. Y es que hay modelos que no les funciona bailar, no les funciona más de pronto la conversación, les funciona ciertos, como hacer como ciertos gestos. Entonces ahí pueden jugar con los ángulos. Por eso les digo, hoy en día es mejor tener una cámara con la que tú puedas fácilmente manipular o transmitir con el móvil o estas cámaras que tienen sensor de movimiento, que con botones puedes hacer acercamientos, que una cámara estática que claro te da una súper resolución, fantástico, maravilloso. Los móviles y estas otras cámaras que le digo que tienen sensores de movimiento también tienen muy buena resolución. O sea, a ti tener la mejor cámara no te va a hacer facturar más, pero sí te va a hacer facturar más, hacerle vivir experiencias al usuario. Eso sí, te aseguro que te hace facturar más. Ahora, ¿cuáles son los ángulos más rentables? ¿Cuáles son los que te pueden generar más conversión? Entonces, no existe un ángulo perfecto, porque es que todos son un complemento, es decir, lo que les estoy diciendo, no sirve quedarte siempre en el mismo ángulo porque vas a aburrir a todo el mundo. Existe el ángulo que funciona para tu audiencia, para tu cuerpo, ojo, porque tú también tienes que estar pilas, que tú te veas bien. Hay ángulos que por el cuerpo de uno, por la forma de uno, de su cuerpo, no se ve uno bien, se ve para ti cortico, se ve para ti largo, de pronto la cola no le favorece, de pronto la barriga no le favorece. Entonces sí es importante que tú también busques el ángulo con el que tu cuerpo se vea bien, porque pues al final estás llamando la atención. Así que es importante que tú observes, siempre observes. ¿Listo? Entonces, quiero dejarles un ejercicio final para que en tu agenda, con una hoja que tengas a la mano, hagas lo siguiente. Y vas a registrar estos datos que te voy a dar. Entonces, ángulo utilizado. ¿Listo? ¿Qué ángulo utilizaste? Tiempo en cada ángulo. ¿Cuánto duraste en cada ángulo? Los momentos de más atención, es decir, en qué momento se te empezó a llenar la sala, en qué momento empezaste a retener y en qué momento convertiste. Ahora, los comentarios que más se repitieron, ¿qué fue lo que más te dijeron? Luego, ¿qué vas a medir? Vamos a medir el nivel de conversación generado, es decir, qué tanta conversación de 1 al 10 o 1 al 5, cuánta conversación generé en el ángulo utilizado. Luego, nivel de interacción generado, del 1 al 5, ¿qué interacción generé en ese ángulo o en esos ángulos? El tiempo de permanencia de la audiencia, ¿cuánto duró la audiencia? ¿Duraron 3 minutos? ¿Duró 1 minuto? ¿Duró 4 minutos? ¿Duró, no sé, en promedio estuvieron 130? ¿Cuánto duraron? Los comentarios positivos recibidos, me encanta cómo te ves, se te ve esto, se te ve lo otro. Y por último, ¿qué responder al final? Es decir, ¿qué ángulo genera más conversación? ¿Qué ángulo consideras tú que te ayuda a hablar más con los usuarios? Luego, ¿qué ángulo genera más permanencia? Es decir, que se queden más en la transmisión.
qué ángulo genera más interacción, es decir, que hablen, y qué ángulo genera más comentarios positivos. No se preocupen porque esto yo se los voy a enviar junto con el link de la grabación. Entonces, tranquilos porque yo creo que luego de todo lo que les dije y de este ejercicio, ustedes van a decir, yo no alcancé a copiar nada, yo no sé cómo hacer eso. No se preocupen. Yo les mando la ayuda gráfica y en la penúltima página van a encontrar el ejercicio. Me encantaría que lo hagan, no me lo tienen que compartir, es para ustedes, es para que ustedes empiecen a hacer un trabajo de observación. Esto es súper importante y no se imaginan, si ustedes son juiciosos, cómo les va a ayudar a mejorar su atención, su retención y su conversión. Eso se los aseguro, porque la mayoría de modelos transmiten basándose en lo que les gusta, que eso está muy bien, pero los que más crecen transmiten basándose en lo que observan, que le gusta a su audiencia. Entonces, es importante lo siguiente y no se te puede olvidar. Tú tienes que diseñar experiencias. La cámara no solamente es una herramienta espectacular y necesaria para mostrarnos, es una herramienta para dirigir emociones. Recuerda que es el medio, es el medio. Antes transmites, enciendes la cámara y esperas que algo pase. Ahora, ¿qué ocurre? Diseñas experiencias y cada ángulo tiene una intención. O sea, tú en cada ángulo dices, bueno, en este ángulo quiero atraer atención. Quiero llamar la atención y que se me llene la sala. En este ángulo quiero retener la atención. En este ángulo quiero generar la conversión. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que tu audiencia se va a querer quedar, va a querer regresar y recordarte y escribirte como loco. Porque cuando tú entiendes que la cámara genera emociones, es decir, que tú te ayudas de la cámara para hacerlo, dejas de transmitir y empiezas a diseñar una experiencia, que es lo que yo siempre les digo. Y las experiencias son las que hacen que una audiencia se quiera quedar, regresar y recordarte. Oigan, aprovechen toda esta información que yo les estoy dando, pónganla en práctica, no esperen que 20 personas más se lo digan. Si me lo están diciendo ahora, pues lo hago, lo verifico, no me lo creo, lo verifico. Pero muchas veces esperan que 20 personas más les digan lo mismo para hacer las cosas. Y estás perdiendo dinero, porque durante ese tiempo que esperaste a que 20 personas se lo dijeran, perdiste dinero. Así que los leo en los comentarios del club de Telegram. Y bueno, me encantó tenerles esta primera clase del mes de junio y nos vemos dentro del chat y además también nos vemos dentro de la próxima clase. Y por cierto, oigan, eso se los dejo colgado en mi canal de YouTube. Así que suscríbanse al canal, síganme, porque allí ustedes pueden encontrar todas las clases para que las vean y las vean muchísimas veces. Así que, bueno, nada, los quiero mucho y chao.